Muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista. Nuestro invitado de esta noche es un deportista singular. Lo es singular o es singular por muchas razones. Es singular sin duda porque es uno de los grandes de su modalidad. Es singular porque tiene una trayectoria muy longeva. Son muchos años ya en el profesionalismo. Es un hombre singular porque dicen muchos que ha sido un gran innovador en su deporte, y ahora mismo, aparte de todo ello, es singular porque ahora mismo está en plena competición, está ya en semifinales del campeonato del que vamos a hablar y porque nos visita esta noche, que caramba, y por ello, por todo esto, es un deportista muy singular para nosotros esta noche, con el que nos va a dar mucho gusto hablar durante los próximos 30 minutos. Si les digo que es pelotari, y ya si encima les digo que es de Tricio, pues ya no tiene más duda, y ya saben ustedes que estamos hablando de Augusto Ibáñez de Titín. Augusto, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Decía, decía, un deportista singular. Yo creo que todos los aficionados a la pelota estarán de acuerdo conmigo, aunque sea, bueno, por muchas razones, pero entre otras por la longevidad. Decía, longevo, hombre, siempre que se habla con Augusto Ibáñez hay que hablar de los años, porque no es muy corriente que un deportista de 43 años, como es tu caso, se mantenga al máximo nivel. Y cuando digo al máximo nivel, digo tan al máximo nivel como que vosotros, bueno, tú y David Merino, os habéis clasificado ya para las semifinales del campeonato de mano parejas, que es ahora mismo de lo que estamos. Y la pregunta siempre, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el pacto con el diablo para estar a los 43 años hecho bueno, pues un chaval? Igual es el pacto, ¿no?, que hemos hecho con el diablo, no, pero yo creo que el deporte de la pelota en sí ya, normalmente, si no tienes lesiones, y físicamente ahora cambia mucho también ese aspecto también, ¿no?, el deporte de la pelota. Antes pues no tenías los medios que se tienen ahora, los pelotaris no se preparaban tanto como ahora, y luego pues yo he tenido la gran suerte. Yo creo que primero es esto, pues me han cuidado muy bien, ¿no?, en ese aspecto. La mujer tendrá algo que ver también, porque luego la zona que estamos, o sea, en la zona norte se come bien, se vive muy bien, y luego el máximo aspecto es, pues yo no he tenido la gran suerte de que no he tenido lesiones de importancia. He podido seguir todos estos casi 20 años que voy a hacer ahora de profesionales. No he tenido prácticamente que suspender ningún partido por mal de mano, no he tenido lesión grave, y eso yo creo que es lo más importante. Igual dejas una cosa que yo creo que es tan importante como esas. Lo de las lesiones para cualquier deportista, yo creo que es lo más importante. Pero yo creo que hay una que es, y sobre todo cuando efectivamente estás a punto de cumplir 20 años como profesional, ¿no?, mantener la afición. Porque, claro, sí, mantener la afición con la cantidad de partidos de competición, festivales de empresa, que has jugado siempre al máximo nivel con los mejores rivales de cada época, eso yo creo que hoy en día está muy de moda hablar. Bueno, lo importante es mantener la tensión en la cabeza y tal, porque si no, yo creo que ese es el truco, ¿no? Sí, pero yo creo que eso te lo da la pelota en sí, ¿no? La pelota, o por lo menos yo creo que todo el gran aficionado a la pelota, y creo que la pelota es algo más que un deporte, sobre todo para la zona en que vivimos nosotros, ¿no? Aparte de la ilusión, eso está claro. El momento que un deportista, y en mi caso, y yo creo que en todos los casos de los pelotarios, el momento que pierdes la ilusión, pierdes las ganas por saltar a un frontón, pues está claro que hay algo pasa. Pero yo creo que eso te lo da el saltar a un frontón de pelota y vivir lo que vives como pelotar, y ver la afición, lo que te anima, lo que te está apoyando. Pues yo creo que por eso nos cuesta tanto quizás retirarnos, ¿no? Pero lo que tú bien dices, eso está clarísimo. El deportista que tenga la edad que tenga, o sea, yo pues ahora coincide así, que tengo todos los años son los que son, y no me puedo quitar ni ponerme, y la verdad que para mí es un gran privilegio, primero, dedicarme a la pelota, y segundo, poder estar todavía, pues bueno, estar en la alta competición, como tú bien dices, estar con los mejores y compitiendo con unos rivales que la verdad que cada día está más complicado. Pero sin esa ilusión está claro que no podrías salir al frontón. Hombre, en tu caso se puede decir que además te viene en la sangre, ¿no? Porque hijo de pelotari, además de pelotari de nivel. Creo que teníamos por ahí alguna foto que ya vamos a ver de Titín primero. Teníamos seleccionado una foto con Barberito primero en un campeonato de España, sí, en Barcelona. Bueno, hijo de pelotari, mira, ahí tenemos la foto. Augusto Ibáñez padre a la izquierda, Barberito primero a la derecha, campeones de España en Barcelona. No recuerdo ahora mismo en qué frontón era, pero desde luego era en Barcelona. Digo, hijo de pelotari, nacido al lado del frontón de Tricio, desde chaval, vamos, partiéndote, no la cara, pero sí las manos, jugando
recuerdo haberte oído en algún, bueno, concretamente en un documental que hicimos con motivo de tu 40 aniversario, contabas y contaban los que te conocían como desde chavales, andabas ahí jugando a los primis en el frontón. Yo creo que estabas llamado sí o sí a ser pelotari, pero seguro que ni en tus sueños de infancia más, no sé, más grandiosos pensabas que la carrera iba a ser como la que ha sido. No, no, hombre, no, eso ni mucho menos, eso está claro. La gran influencia de mis padres, de mis hermanos, o de ahí del pueblo donde yo he nacido, que es Tricio, pues eso ha influido también, eso por supuesto. Si de nacer en un sitio a otro, y antes, en la época que yo nací, pues el deporte de la pelota, aparte de tener la referencia de mi padre, pues que es el que me ha enseñado todo y el que me llevaba a los frontones y el que me decía pocas cosas, pero bien dichas, ¿no? Yo siempre he dicho que en ese aspecto he tenido también mucha suerte de contar con el padre, porque aparte de jugar a pelota, pues me ha enseñado muchas cosas, y luego pues la afición que había en el pueblo, nacer al lado del frontón, pues todas esas cosas han influido también, y aunque a mí me gustaban y me siguen gustando todos los deportes, y he practicado un montón de deportes, una de las grandes cosas que me decía mi padre es: tú puedes jugar a todo el deporte que quieras, y si quieres jugar al fútbol, juega al fútbol, si quieres jugar al baloncesto, juega a lo que sea, pero la pelota, mira, yo llevo muchos años, y aparte de jugar por afición, y aparte de jugar también, ¿por qué no? Si también en aficionados te daba tu dinero, y dice, pero te lo vas a pasar muy bien, y todavía sigo pasándolo muy bien. Eso decían, que se te daban de chaval todos los deportes bien. Tu propia madre Flora decía que te pusieran lo que te pusieran algo para jugar, que te desempeñabas. Creo que hasta en voleibol, por ejemplo, le dabas bien al tema. Sí, no, bien no. Jugaba a muchos deportes, pero a todos jugaba regular. Lo que pasa es que me gustaba jugar a todos, y yo creo que además el que le gusta deporte de chaval, por lo menos te vas amoldando a todos los deportes. Yo eso es lo que hacía, pues me gustaban todos y jugaba a todos, pero de bien no jugaba a ninguno. Bien, a voleibol sí que alguna jugada que se puede hacer en voleibol, pues ahora como las planchas, pues se ha podido pasar a pelota, y sí, llegamos a ser, yo creo que en la época de cuando estudiaba, mira, ese es mi hermano, cuando estudiaba, Agustín, ¿no? Sí, ese es el mayor que jugó también, estuvo jugando hasta los 35, 36 años, pero en aficionados. Los que te vieron jugar en esta época, yo escucho por lo menos algunos testimonios que dicen, pues es curioso, pero entonces a Augusto no se le veía lo que luego ha sido, no se le veía ese pelotario, bueno, tan espectacular, tan tremendo que luego ha sido de profesional. Sí, por eso te digo que jugaba a todo, pero todo era regular. Además, en esa época había un montón de jugadores riojanos, delanteros, pues estaba Gorostiza, estaba Capellán, antes incluso en la época de mi hermano estaba Tomás, estaba Bastida, luego salió Berna, Santi, delantero, bueno, había un montón de pelotarios, un grupo muy fuerte, y yo pues en esa época no destacaba. Estaba claro que yo seguía jugando torneos, aquí al País Vasco venía también a jugar algún torneo, pero había otros pelotaris por encima mío, y que venían más y que tenían más juego. Yo la verdad es que, pues si me dices, con 23 años que también debuté en esa época, pues nadie podía pensar, ni yo mismo, ¿no? Yo estaba con mi trabajo, estaba jugando los partidos de aficionados, jugando torneos con la federación de ahí, con la federación riojana, y no podía pensar, o sea, yo fue lo mío, en 3 meses, pues estaba de estar trabajando y de jugar en aficionados a pasar a profesionales. Estabas jugando como aficionado, estabas trabajando en una gasolinera, y de repente la gente de Asegarce te hace la oferta de pasar a profesionales. Iñaki Seignolaza, Pedro García te dicen, sí, Titín, vente con nosotros. Y creo que hubo que montar una especie de foro familiar, a ver qué hacemos con esto. ¿Vamos o no vamos a la pelota? Por eso te digo, yo debuté el 13 de septiembre del 92, y en junio fue cuando, julio, creo, esa fecha fue cuando me dijeron. Yo estaba trabajando, tenía en julio seguí trabajando, y en agosto fue cuando tenía vacaciones por mi trabajo, y ese mes de agosto pues tuvimos que decidir, oye, mira, voy a pasar a septiembre, pues si el primer año pues sigo trabajando, o para poder pasar a profesionales, porque tampoco quiero recordar que hice sí contrato de 5 años, pero claro, ahí no sabía lo que iba a pasar, y ya te digo, por eso digo, en un mes tuvimos que decidir si dejaba el trabajo, me dedicaba profesionalmente, y
bueno, yo creo que acertamos. Eso está claro, pero en aquel momento no sé si todo el mundo en la familia lo tenía tan claro. No, hombre, mis padres siempre son de un pueblo pequeñito y eran muy conservadores, ¿no? Y hasta ahora, pues, me iba muy bien, pues, trabajando y haciendo también, jugando de aficionados. Con el trabajo lo tenías seguro, tenías tu sueldo al mes, y con la pelota aficionada también, en ese momento, pues, estaban pagando bastante bien, y en el verano te sacabas tu dinero, ¿no? Entonces, por eso, mis padres, pues, tenían un poco miedo, ¿no?, de dar el salto a profesionales, y como pues hasta esa época pues no había destacado mucho, pues ese miedo siempre ha existido, pero bueno, decidimos, y ellos, en el momento que di el paso, pues me apoyaron en todo momento y no hubo ningún problema. En aquella época cambiaron muchas cosas, pero algunos dicen que lo que cambió sobre todo fue la forma de, ¿cómo diría?, de afrontar por parte de Titín lo que era la pelota en su integridad. Es decir, empezaste a trabajar físicamente como no habías trabajado hasta entonces, empezaste a trabajar con Joaquín Plaza. Creo que el principio no fue muy sencillo. El propio Joaquín comentaba en alguna ocasión que al principio no lo veías muy claro, porque por lo visto en el juego no te acababa de repercutir el buen trabajo físico que hacías, pero bueno, luego, después de dejarlo, de algún pequeño paréntesis que lo dejaste, volviste con él, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí se produjo un gran cambio en Titín. Sí, yo creo que en Titín y yo, en la pelota en general, y en los pelotaris en particular. Yo pasé en pelota aficionada, pues no hacíamos mucho también físicamente, ¿no? Y de entrenar, pues eran los partidos en verano, y luego en invierno, pues yo con el trabajo, pues sí que hacías algo, pero no era ni mitadmente profesional como era hasta ahora. Entonces, en esa época, pues ya las empresas apostaron por una serie de pelotaris, intentaron profesionalizar mucho más la pelota, y tuvimos que hacer todos ese cambio. Yo, la anécdota que dices de Joaquín, pues empecé, pues claro, empecé a entrenar, empecé a ir a los gimnasios, empecé a entrenar pues tácticamente un poco más la pelota, y claro, llegaba a los 6 meses o 7 meses, creo, o incluso antes, no lo sé, y claro, yo veía que no movía la pelota, igual quizás por ese trabajo, ¿no?, para luego ir a estanar, y tuve que decir, bueno, yo aquí esto no puedo hacer, pues si estoy 6 meses o 7 meses y juego menos que antes, o eso creía yo, y estuve pues algo así pues con Joaquín y con Solozábal, que en esos momentos fueron los que entraron, y dice, mira, estate 15 días o 20 días, no sé, algo así, sin venir a entrenar, tal, te lo piensas bien, y ya después pues tuve ese paréntesis, y después ya estuve esos 15 días, y a partir de ahí hasta ahora pues ya no hemos dejado de prepararnos y de entrenar físicamente, y además creo que es un gran acierto, porque la pelota en general hizo ese cambio, no, esa progresión, un yo creo, a la profesionalidad, vamos a decir. Y creo que los pelotaris pues nos hemos tenido que adaptar a esos cambios. Está claro. Hay muchos críticos, bueno, y no críticos, muchos aficionados, y también yo creo que muchos compañeros de profesión, muchos pelotaris, que dicen que ha sido uno de los grandes innovadores por la forma de jugar, sobre todo en los cuadros alegres, ¿no? Esa forma agresiva, esa forma de, no sé, de tirarse, esa forma de buscar el espectáculo, ¿no?, de alguna forma. ¿Tú te tienes por uno de los innovadores de los últimos años? Yo me tengo por un pelotari profesional que salgo al frontón a darlo todo, que es mi pasión, es mi vida, y que yo mataría por una pelota. A partir de ahí, cada uno tenemos una forma de jugar, una forma de expresarnos en el frontón, y vuelvo un poquito a lo de antes. Creo que en la época que pasamos a profesionales, por ahí por el 92, cambiaron muchas cosas, y entramos gente, yo un poco ya más veterana, ¿no?, pero gente nueva, gente que quizás, pues eso, entrábamos más a rematar. El material también cambió un poquito más, empezó a ver una pelotilla un poquito más viva, la forma de los frontones, empezaron a pintar también los frontones, entró la televisión, entraron más los medios de comunicación un poquito más a fondo, y creo que pegó un giro de 180 grados toda la pelota en general, y entonces los pelotaris pues nos dieron esa oportunidad. Antes las empresas también, yo en este caso a Segarce, a mí desde el primer momento que debuté me dio una confianza brutal para desarrollar ese
ese juego y creo que todos nos fuimos adaptando a ese juego, y en esa época pues también tuvimos la suerte de que entramos, ya te digo, pelotaris que nos gustaba arriesgar, que nos gustaba, pues bueno, otra forma un poquito más diferente, ¿no?, de entender la pelota, que no digo que la otra fuera peor ni mejor que la nuestra, ¿no?, sino fue un poco un cambio sustancial en la forma de jugar de unos pelotaris a otros. Han sido hasta el momento casi 20 años ya de profesional, al más alto nivel, hay que decirlo prácticamente. Porque yo creo que ya un par de años después de llegar al profesionalismo ya te calzabas tu primera chapela importante de pareja, si no me equivoco, en el año 94, creo recordar. El primer año, en el 93, ya jugué el campeonato de parejas de primera y quedamos subcampeones, ya al año siguiente con Arreche que campeón. Efectivamente. Sí. Pero es curioso que hay muchísima gente que el partido que más recuerda de ti tiene es una derrota. Ya sabes de cuál hablamos. Hablamos de la final del 97, del 4,5. Bueno, lo que dicen muchos que ha sido la mejor final del 4,5 contra Julián Rete, contra el gran Julián. ¿Te molesta que sobre todo la gente se acuerde de ese? Probablemente tu recuerdo también sería diferente si el 22-21 hubiera caído del otro lado, ¿verdad? Sí, me molesta porque perdí, solo por eso. Fue un partido grandioso. No, pero sí, fue un partido grandioso y además yo siempre digo que de esa derrota aprendí mucho. Esto era el 97, lleva pues del 92, 6, 7 años en profesionales y luego las peleas individuales pues para mí siempre han sido un calvario. Yo siempre he jugado, y incluso en aficionados, yo para jugar algún partido de mano a mano o incluso de 4,5 pues me costaba un montón. La preparación es totalmente diferente, pero en ese año pues bueno, digamos que me creí que podía ser competitivo por lo menos en la competición del 4,5. Fue un gran año, fueron unos grandes partidos que hice y la desgracia tuve de perder esa final, pero para mí aprendí muchas cosas de esa derrota. Muchas cosas de esa derrota, evidentemente. Luego llegaron otras 2 chapelas más del parejas, pero para que llegara la primera chapela individual al máximo nivel, la chapela del 4,5 contra Abel Barriola, tuvieron que pasar prácticamente 10 años. Y qué chapela, ¿verdad? ¿Qué recuerdos más terribles o más encontrados de la alegría la semana que habías perdido a tu padre? Aquello tuvo que ser un choque de emociones brutal, ¿no? Todo lo que pasó en esas fechas. Sí, quizá yo siempre digo, ¿no?, que cuando te dicen o ves tu trayectoria y ves las chapelas que has conseguido, está claro que eso queda para la historia, y el pelotari que ha conseguido chapelas, ha conseguido campeonatos, pues parece que es mejor, ¿no? Yo siempre digo que hay que mirar desde que uno empieza hasta uno que acaba, y luego para mí el mismo mérito tiene el que ya lleva 20 años con una chapela que el que ya ha llevado 20 años y ha conseguido, igual ha tenido la suerte de conseguir 10 o 12, ¿no? Igual ha sido mejor pelotari. Pero ese año, como tú bien dices, por la verdad hubo ahí el tema de mi padre, de la tristeza por su pérdida, que para mí pues bueno, fue un mazazo muy grande por las circunstancias que era también, que jugaba la semana siguiente la final, y yo creo que por eso gané. Con la desgracia vino esa alegría. Para mí fue un partido muy importante, para mí fue un día inolvidable, y desde esa fecha, aparte ya de la victoria, bueno, pues yo creo que hubo un cambio sustancial también en mi forma de entender la pelota, en mi forma de ver la vida también, y creo que ese año fue especial para mí en la victoria y en la derrota, en este caso, por la pérdida de mi padre. Sin duda son fechas muy señaladas de un pelotari de larga trayectoria que algún empresario ha calificado como el pelotari más rentable de todos los tiempos. La verdad es que la cantidad de partidos que juega Tití en el año, prácticamente sin lesiones, la gente que arrastra los frontones, no evidentemente solo en La Rioja, sino en cualquier parte en fin, el frontón que vayamos, bueno, hacen pensar que Titín es sin duda uno de los pelotaris más rentables de todos los tiempos. Eso se lo tendrías que preguntar a las 2 empresas que he estado, no lo sé. Yo, tanto en la época que estuve en Asegarce, con la época de Aspe, yo estoy muy contento con las 2 empresas, lo tengo que decir alto, y claro, conmigo se han portado muy bien. Yo
Yo los contratos que he hecho con las dos empresas, a mí me han respetado desde lo primero hasta lo último, y yo lo único que he intentado es ser lo mismo que ellos me han dado a mí, yo intentar dárselos a ellos y a la pelota. Y luego ser honesto es la única forma. Y en ese aspecto pues yo estoy muy contento. No sé si habrá sido el más rentable, el menos rentable. Yo lo que tengo claro es que para mí saltar a un frontón, lo primero que tiene que ser es tener respeto a ti mismo y luego a la gente que va al frontón y que paga su entrada por verte. A partir de ahí, pues luego puedes tener un contrato mejor, un contrato peor, pero yo creo que el pelotari cuando salta a un frontón no mira si el que de enfrente cobra más que tú o tiene mejor contrato, está más alto, más guapo, tiene más años, menos años, sino que va a darlo todo, a intentar ganar el partido, y yo en ese aspecto pues he tenido la gran suerte de las dos empresas que he estado, que ha habido un entendimiento total entre las dos partes, y yo he dado todo lo que he podido, y las empresas pues igual. Está claro que, lo has comentado antes además, que tú has vivido en tus años de profesional, yo creo que lo que ha sido de alguna forma un boom de la pelota para el gran público, no solo para el aficionado pelota sala de toda la vida, sino para el gran público. Está claro y ha quedado, cómo debutaste con Asegarce, pero luego en el año 98 se crea Aspe y Titín, junto con otros pelotaris, pasan a formar parte de ese cuadro. Entonces, bueno, en el mundo de la pelota fue un auténtico bombazo, la marcha bueno, concretamente la entrada en Aspe de un pelotari, por ejemplo, como tú. ¿Cómo recuerdas aquellos años que fueron en el mundo de la pelota bastante convulsos? Sí, bueno, creo que fue como la llegada de Asegarce también dio un poquito un vuelco y empezó la pelota a resurgir otra vez. Pues Asegarce en ese momento pues llevaba 4 o 5 años de empresa. Creo que digamos que se quedó un poquito sola en ese aspecto, había un poquito de autonomía por parte de ellos nada más. Y una serie yo creo que fue en ese también arriesgamos, ¿no? Y por qué no decirlo, en ese momento yo tengo claro que la empresa Asegarce, en la que yo pertenecía, yo fui honesto con ellos, les dije lo que había. Luego también hay que decirlo, el contrato que nos ofrecía en ese momento Aspe era buenísimo, tanto deportivo como económico, y creo que en ese aspecto del pelotari, pues en ese momento miramos por nuestros intereses, tanto económicos como deportivos, arriesgamos porque tampoco la cosa era muy fácil, sabíamos que iba a haber todo ese revuelo, ¿no?, en el mundo de la pelota, pero para el pelotari fue muy bueno. O sea, cuanto más empresas, el mundo del deporte es así, cuanto más empresas pudiera haber, cuanto más enfrentamientos entre ellas, cuanto el pelotari pueda decidir por una o por otra empresa, para el pelotari, mirándolo egoístamente, es mejor. Tuvimos esa oportunidad, y creo que también yo vuelvo a insistir, el tiempo pone a cada uno en su sitio, y bueno, ahora yo llevo ya pues 5 años y luego 15 años prácticamente con Aspe, y creo que en ese momento acertamos también. En aquel momento las aguas se revolvieron mucho, afortunadamente ya las aguas han vuelto a su cauce. Con la perspectiva que te da ya la carrera y la experiencia que tienes ahora mismo, ¿cómo ves la pelota? En todo este contexto que estamos hablando, de la época de tu debut, del surgimiento de la nueva empresa, hoy en día, ¿qué situación le ves tú a la pelota? Hombre, en el aspecto económico, pues yo creo que la situación es la misma que generalmente, que está complicado. como todo, ¿no? Estamos en un momento de crisis, y la pelota, pues en ese aspecto ni va a ser menos. Pero en el aspecto puramente deportivo y en el aspecto de la pelota en general, yo lo veo que está bien, ¿no? Que está muy bien. Además, ahora hay gente joven que está entrenándose, que está en las escuelas, que entiende de lo que es la pelota, sabe de qué va este mundo de la pelota, y se están haciendo las cosas bien. Y en el aspecto profesional, pues yo creo que hay un poquito, es lo que yo diría que ha bajado un poco, ¿no? Por esta crisis se ha reducido un poquito las plantillas, los contratos no son tan largos como antes, y en ese aspecto, pues para el pelotari pues está un poco peor la cosa. Pero yo futuro lo veo
lo veo bastante bien, porque luego además tenemos para las empresas y para el pelotari, pues está el tema de las televisiones, ha apostado fuerte las televisiones por la pelota, se conoce cada vez, se está expandiendo un poquito más, se está buscando otras alternativas a otros frontones. Y yo creo que en ese aspecto la pelota va a seguir evolucionando, va a seguir pisando fuerte y yo le auguro un futuro bastante bueno. Vamos a hablar de nombres propios. Yo te voy a pedir que pongas tus nombres propios si quieres. De toda la gente con la que te has tenido que ver en las canchas, bueno, en algunos casos como compañeros, en otros como rivales, ¿con qué gente? Es decir, si tú tuvieras que decir algún día, fíjate que la pregunta es difícil, pero yo creo que es muy interesante. Para ti, ¿quién es el pelotario? ¿Quién ha sido el rival más puñetero que has tenido, el más difícil de ganar? ¿Y quién ha sido ese compañero con el que dices, a este tener siempre a mis espaldas es garantía? Es que es muy difícil, y no es por quedar bien ni con unos ni con otros. La verdad es que es muy difícil en tantos años, y luego aquí nos van cambiando cada día de compañero, de rival, pero es que he tenido muchos. O sea, para mí poder jugar, pues yo cuando debuté, pues contra Retegui, contra Vergara, llegué a jugar contra la Duche, pues para mí era un auténtico placer, y eran en ese momento pues los que mejor están, y en esa época pues fue fenomenal, porque al poco de debutar pues ya jugaba prácticamente con ellos. Entonces, y no solo tenía uno, sino que era todos, y para mí fueron todos rivales muy difíciles. En esa época yo me acuerdo que estaban Alustiza y Echaniz, esos eran terribles para poder ganarles, pero con Vergara, con Retegui, sobre todo he disfrutado mucho, y con la Duche los primeros años, pues era un auténtico placer poder jugar en contra de ellos. Y ahora pues está pues la época en aficionados, era contra Gorostiza, contra Capellán. Ahora viene y está Irujo, Laizola, antes Unano. Es que son muchos, ya empiezas a decir delanteros de rivales, y todos en su época, de todos los partidos, tenían algo, y para mí ha sido un auténtico placer en contra de ellos. Y el que ha jugado conmigo, pues no lo sé, igual alguno dice mejor no hubiera jugado conmigo, ¿no? Pero pues en la primera época jugué muchos partidos con Arreche, los 2 campeonatos. Luego estaba con Óscar Lasa, también jugué ese campeonato con Berna, con Santi, que eran riojanos, y veníamos de la época de aficionado también. Luego con Fernando Goñi, que gané ese campeonato. Y luego ahora pues están con el chaval que estoy jugando, con David Merino, con David. Este viene muy bueno, Ese viene bueno, sí. Lo que pasa es que ha empezado muy bueno de jovencito. Ya le digo yo, es que haber esperado un poquito, porque si no ahora nos van a decir, yo con 43, yo con 21 años, digo, un poquito. Y la verdad es que ha sido con todos. No tengo, pero ha habido grandes aleros, me han puesto grandes compañeros, y ahora quedarme con uno, o con 2, o con 3, incluso, pues sería por mi parte. No podría elegir. Vamos a hablar del campeonato en el que estamos ahora mismo. Bueno, a Aimar, al que le vemos ahí, Aimar y Beroiz están arrasando de momento, sí, ganando todo, pero bueno, hay 3 parejas que estáis ya metidos en semifinales, y tú y David Merino estáis ahí. Nos queda por saber una pareja, vamos a conocer el fin de semana que viene cuál es la cuarta pareja que va a semifinales. ¿Qué sensación te está dejando, y qué crees que puede pasar en este campeonato? O dicho de otra forma, ¿qué podéis hacer tú y David Merino en este campeonato? Hombre, por parte nuestra, yo creo que las otras 2 parejas que están ya, y la cuarta que se clasifique este fin de semana, pues yo creo que hemos cumplido el primer gran objetivo. Ha sido un campeonato pues peleado, ha sido un campeonato muy competitivo, ha sido una liguilla. Quizás, bueno, yo no la llamaría larga tampoco, ¿no? Han sido 14 jornadas, es en estos últimos años, o creo, si no es el más largo, ha habido 14 jornadas de competición, y eso quizás ha podido mermar un poquito las fuerzas, ¿no? Sin duda alguna, Olaizola y Beroz han hecho una liguilla incontestable, han ganado todos los partidos, y ahí están los tanteadores, ahí están sus victorias, y eso es incuestionable. Pero ahora viene otra, yo creo que las semifinales es empezar de cero otra vez. Para nosotros ha sido importante poder estar en estas semifinales. Creo que tanto David como yo pues hemos hecho un campeonato regular, que era lo que se pretendía. No hemos tenido, David, algún problema de manos, pero no hemos tenido ningún contratiempo, y eso nos ha venido muy bien. Luego el hecho de jugar los 2 juntos, de entrenar todas las semanas, pues creo que también eso viene bien.
Y luego ahora de cara a las semifinales, pues ya te digo, va a ser muy, muy complicado, muy difícil, van a ser 3 partidos trepidantes, 3 partidos que yo creo que además dejamos aparcados todas las parejas, ¿no? Lo que hemos hecho, los partidos que hemos ganado, los partidos que hemos perdido, y creo que dentro de los 4, partiendo de la premisa que Olaizola y Vélez, como sigan con ese juego, pues va a ser muy difícil ganarles, pero bueno, a un partido yo siempre he dicho que no hay nada decidido, no hay nada dicho, y para mí las 4 parejas que estamos ahí en semifinales, cualquiera puede llegar a una final, y en esa final pues cualquiera puede ganar. Por cierto, la cuarta pareja, que es más Irujo-Barriola, que el sábado pueden dejar el tema visto para sentencias, Sala Lascurain. Sí, creo que bueno, ellos parten como favoritos. A Irujo sobre todo tuvo 2 o 3 partidos junto a Barriola que tuvieron un pequeño bache, perdieron un poco la confianza y esos partidos, pero el último partido que han jugado este fin de semana pasado, yo les estoy muy recuperado, tanto a Irujo como a Barriola, y para mí creo que son los favoritos para entrar en semifinales. Se avecinan desde luego unas semifinales apasionantes, y vamos a ver qué tal va la cosa con la pareja riojana que pone la barraca en pie de guerra cada vez que se monta un partido ahí en el frontón de Logroño. Antes de acabar, te tengo que preguntar por tu nueva faceta, señor concejal. Concejal del Partido Popular en Logroño. No sé cómo se compatibiliza una concejalía en un ayuntamiento de capital como es Logroño con, bueno, pues con la tralla que tiene un pelotari que está todo el día con el coche para arriba, para abajo. ¿Qué tal se lleva? Pues bien, yo la verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado, porque sobre todo me he encontrado a un grupo de trabajo encantador, partiendo desde la alcaldesa a todos los compañeros que tengo en el consistorio, ¿no? O sea que en ese aspecto pues yo estoy ayudando todo lo que puedo, estoy trabajando también lo que me da lo que puedo aportar en el ayuntamiento, pero siempre partiendo de la premisa que bueno, ellos saben que mi vida es la pelota, que yo estoy dedicado en pleno a la pelota, pero bueno, en un ayuntamiento y en una ciudad como Logroño, yo en el mundo del deporte, que es donde yo estoy, pues la verdad que he encontrado grandes trabajadores, grandes compañeros, y lo estoy llevando bien, aprendiendo mucho, pero a la vez pues bueno, ilusionado, porque creo que es una faceta que yo no conocía, y es muy ilusionante, y me gusta, ¿no? También poder dentro de tu ciudad aportar algo al mundo del deporte, que es lo único que hago. Como la política todo lo complica, a Titín, que en los frontones vascos yo creo que es un pelotari queridísimo, igual alguno hasta le ha dicho alguna cosa, ¿no? en estos meses. Yo me siento muy querido, y no ha habido ningún problema mayor, ¿no? Yo no he tenido ningún problema, y además pues bueno, se acentúa, si quiere, igual el que quiere que pierdas, pues el hecho de poder pues bueno, pertenecer o estar en el Ayuntamiento de Logroño, pues igual se incrementa un poquito los pitos, pero ya te digo, yo vengo encantado aquí a jugar al País Vasco, encantado con la afición del País Vasco. Para mí, yo siempre he dicho, igual he jugado muchos más partidos aquí en la zona del País Vasco que en mi propia tierra, ¿no? Y siempre yo me he sentido querido, siempre vengo, es un placer venir a los frontones de aquí del País Vasco, y voy a seguir igual. Lo que no puedo hacer es gustar a todo el mundo, eso está claro, pero yo creo que además en este mundo es como todo, hay que separar, yo creo, lo que es una cosa de la otra, y bueno, es una decisión que yo he tomado con todas las consecuencias, respeto a todo el mundo, pero yo siempre que pueda y siempre que me inviten, pues estaré encantado de venir no solo a disfrutar de los frontones, sino del ambiente que hay aquí en el País Vasco. Claro que sí. La última, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo digo? Hasta que me dejen. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, hasta que el cuerpo aguante, y luego creo que tiene que haber muchos factores, y yo de momento tengo contrato todo este año. Me gustaría, porque estoy ilusionado, porque es que ya te digo, yo pensaba que lo iba a llevar peor, pero estoy encantado de poder seguir jugando a pelota. Ahora, al nivel que estoy jugando y al nivel de los compañeros, pues estoy siendo competitivo, que eso es lo principal. Sigo con la misma, lo que hemos comentado al principio de la entrevista, con la misma ilusión, con las mismas ganas de saltar a los frontones, y mientras esté ahí y luego la empresa pues confíe en mí, pues
ahora es muy precipitado. Está claro que está cada vez más cerca de la retirada que lejos, pero bueno, hay tiempo todavía para decidir. Hay tiempo para decidir, claro que sí, hay tiempo para verle a Augusto Ibáñez todavía mucho tiempo en los frontones. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un placer. Mucha suerte para esas semifinales que ya están a la vuelta de la esquina y bueno, veremos lo que pasa, porque nadie descarta la posibilidad de, ¿por qué no?, volver a calarse una chapela, ¿no? Nada, dentro de un mes lo veremos. Hay que esperar un mes, pero la verdad es que sí va a ser apasionante y bueno, tenemos la suerte de poder estar, de poder disfrutar del frontón y poder disfrutar de estas semifinales que para tanto David como para mí es importantísimo. Gracias, Augusto, y mucha suerte. Vale, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, un día más por habernos seguido durante estos minutos aquí en la entrevista, hoy con Augusto Ibáñez Sacristán, con Titín Tercero. Gabón.